Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio del libro Tania. Nos encontramos en nuestro séptimo encuentro. La clase anterior terminamos con el capítulo 1 y hablamos principalmente al final del capítulo 1 sobre el alma animal de la persona. Hablamos sobre las características de este alma y dijimos cómo está compuesta este alma, los 4 elementos del alma. Hablamos también cómo se inviste en la persona. Hablamos también sobre los buenos rasgos que provienen de este alma, porque el alma animal, como dijimos, no es mala, sino que es animal y tiene diferentes características, tanto positivas como negativas. Y finalmente hablamos sobre el egoísmo de la persona y cómo la persona puede trascender y transformarse en un ser divino, un ser altruista. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 2, pero antes de comenzar voy a compartirlos con ustedes aquí en los comentarios para que puedan seguir el libro Tania desde adentro, desde la página de Chabad, el libro Tania, traducido por la editorial Keot Sudamericana. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 2. ¿Qué es lo que nos habla el capítulo 2? Principalmente sobre el segundo alma del Yehudi, el segundo alma de la persona. Y antes de esto me gustaría hacer una pequeña introducción. ¿Qué es lo que hace a la persona ser una persona? Si yo podría preguntar lo mismo, ¿qué es lo que hace que un hombre sea un hombre o una mujer sea una mujer? Sin entrar en la parte polémica al respecto, el judaísmo nos dice que lo que hace a la persona es su identidad. ¿Y qué es la identidad de la persona? Tiene que ver principalmente su neshama, su alma. ¿Qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano? Su alma humana. ¿Qué es lo que hace que un hombre sea un hombre? Su alma masculina. Y lo mismo en el caso de la mujer. ¿Qué es lo que hace que un yehudí sea un yehudí? Su alma judía. Un judío no es judío porque tiene algún conocimiento o porque tiene un sentimiento judío. Eso es algo muy bueno. O no porque come comida judía o va a vacacionar a un lugar judío, como quizás hay gente que puede llegar a pensar. No, todas esas cosas son características del pueblo judío. Sin embargo, lo que hace a un judío judío es su alma judía, ni más ni menos. Y hoy vamos a tratar de explicar qué es ese alma que hace al yehudí ser un yehudí. Entonces, como les compartí, ahí el link lo pueden leer desde adentro y seguir en el capítulo 2. Entonces empieza así el capítulo 2. La segunda alma exclusiva de la persona judía, la segunda alma del yehudí, dice el Alter Rebbe, es una parte de Dios de lo alto. Tal cual. ¿Qué significa primero de todo la segunda alma? Habíamos explicado, segunda alma, en el capítulo anterior empezamos a hablar del primer alma. El primer alma tiene que ver con el alma animal y el segundo alma es el alma divina. ¿Por qué segundo? Porque primero en ingresar en la persona es el alma animal y después con el tiempo el alma divina que ya ingresó se termina revelando. Sin embargo, el alma animal está totalmente revelada desde el momento del nacimiento. En la ley judía nosotros sabemos que hay un concepto que cuando hay un juicio, el juez no puede escuchar a uno de los litigantes sin que esté el otro presente. ¿Por qué? Porque si un juez escucha a uno de los dos, entonces por más que venga el otro y le niegue lo que el primero dijo, ya en la cabeza del juez esa información entró primero. Cuando el juez escucha la opinión de dos litigantes, tiene que escucharlo los dos cuando están presentes los dos, porque si en el momento hay uno que no está de acuerdo, lo puede retrucar y puede decir que eso es mentira. Lo mismo dice el Alter Rebbe con respecto al alma divina y el alma animal. El alma animal, de alguna forma, le lleva una ventaja al alma divina. ¿Por qué? Porque el alma animal entra desde el principio en la persona, desde el nacimiento. Desde el momento que el chico emerge en este mundo, el alma animal ya está totalmente revelada. Y de esta forma el alma animal tiene una opinión sobre nuestra vida. Y durante muchos años nos vino diciendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que sentir y pensar. Sin embargo, con el tiempo, el alma divina se pudo ir revelando, pero el alma animal le lleva una ventaja. Por eso en los libros, en el Tanaj, se dice que el alma animal se la compara con un hombre anciano y el alma divina se lo compara con un joven. ¿Por qué?
Muy sencillo, el alma animal ya es anciana en la persona, ya hace tiempo que tiene esta casa en el cuerpo. Sin embargo, el alma divina de a poquito recién va entrando. Y por eso el Alter Rebbe comienza el capítulo 2 diciendo el segundo alma, la segunda alma del Yehudi. También hay otra explicación. Esta es un poco más profunda. ¿Por qué la segunda alma? Porque el alma divina realmente es segunda en importancia al alma animal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos decir que el alma divina es segunda en importancia? ¿Acaso el alma animal es la más importante? La respuesta es sí. En Hasidut constantemente está explicado el concepto que lo principal en la persona no es su alma divina. Así es el dicho en los textos hasídicos. El alma divina no vino al cuerpo para ser refinada, no vino a este mundo para ser refinada, porque el alma divina ya está refinada, ya está completa. El alma divina vino al cuerpo para refinar el cuerpo y el alma animal. O sea que el objetivo de la creación del hombre no tiene que ver justamente con su parte divina, con su parte, entre comillas, buena o perfecta, sino justamente con lo contrario, con el alma animal. El objetivo nuestro no es refinar lo que ya está bien, sino el objetivo justamente es refinar nuestra parte animal. Y por eso el Alter Rebbe lo llama la segunda alma. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo habló de lo importante, habló de lo principal, que es el alma animal. Y en el segundo capítulo nos viene a hablar de lo secundario, que es el alma divina. Así está explicado en los libros. Y leo nuevamente. La segunda alma del Yehudi es una parte de Dios de lo alto tal cual. Esto es una frase, es una parte de Dios de lo alto tal cual, es una frase que está extraída del libro de Job. Ahí el libro de Job está hablando de otra cosa. Nosotros conocemos la historia de Iob, de Job, que él tuvo un mal pasar durante su vida, después de que el Satán lo prueba a él. Y Job es como que de alguna forma reclama al cielo y dice: esto es la parte del cielo que me debería tocar a mí, esto es una parte del cielo que me debe tocar. Así es la traducción literal. Sin embargo, en los libros de Kabbalah, en el Maharal de Praga, principalmente se la reformula este versículo y se dice que el alma del Yehudí es una parte de Dios de lo alto tal cual. ¿Qué significa es una parte de Dios? El Yehudí dentro de sí, aparte de su alma animal, al igual que cualquier otra persona en este mundo, como explicamos al final del capítulo 1, tiene también una segunda alma, una segunda identidad, que es su alma divina. Y cuando decimos que es una parte de Dios, este alma, a veces podríamos pensar que quizás esto es una alegoría, como cuando la Torá habla que la mano de Dios era fuerte, o que Dios estaba en el cielo como un hombre anciano. Obviamente todas esas son alegorías. La Torá nos habla en forma alegórica. Sin embargo, acá el Alter Rebbe dice que esto de ninguna manera es una alegoría, que esto es literal, mamash, así trae en el texto en hebreo. Es una parte de Dios tal cual, literal. ¿Qué significa es una parte de Dios? Una parte de Dios significa que de la misma forma, dice el Baal Shem Tov, que cuando uno toma una parte de algo, esa parte tiene toda la esencia de ese algo. Por ejemplo, si uno agarra un pedazo de manzana, corta un pedazo de una manzana, entonces no podemos decir que ese pedazo de manzana no tiene la esencia de la manzana, sino en cualquier lugar de la manzana está la esencia de lo que es la manzana. Con Dios exactamente lo mismo. Cuando uno dice que el Yehudí tiene dentro de sí una parte de Dios, no es que nosotros decimos que tenemos una parte y no tenemos la completitud, sino tenemos literal la esencia de Dios dentro de cada uno y uno de nosotros. Y lo prueba esto con diferentes versículos. Dice así, como está escrito: y el Dios sopló en sus fosas nasales un alma de vida. Esto se dice con respecto al primer hombre y su mujer, Adán y Javá, en el Bereshit, que cuando Dios creó al primer hombre, nos cuenta la Torá, que previo a haber creado el primer hombre, Dios creó a la creación completa. Primer día, segundo día, tercer día, diferentes reinos, mineral, vegetal, animal, hasta que finalmente en el sexto día crea al hombre.
Sin embargo, hay una gran diferencia en cómo Dios crea al mundo entero y cómo Dios crea al hombre. Dice que cuando Dios crea al mundo, lo crea por medio de la palabra. Vayomer Elohim, y dijo Dios, Yehi Raquía, se hagan los cielos, y se hicieron los cielos. O sea que Dios crea el mundo por intermedio de la palabra, del dibur en hebreo. Sin embargo, cuando Dios crea al hombre, no lo crea a él por intermedio de la palabra. Al cuerpo del hombre lo crea por intermedio de la palabra. Sin embargo, el alma de la persona no dice que Dios creó al alma de la persona por medio de la palabra, sino que sopló dentro de la persona, en sus fosas nasales, un alma de vida. Por eso nosotros sabemos muy bien que la respiración es uno de los signos de vida en la persona, ya que la respiración habla sobre la tenencia de un alma. Interesante que en hebreo la palabra respiración se dice neshima y alma en hebreo se dice neshama. ¿Por qué? Porque obviamente está vinculado lo que es la respiración con el alma de la persona. El alma de la persona se introdujo por medio de la respiración. O sea que Dios no creó al alma de la persona, no introdujo al alma de la persona en el hombre por medio de la palabra, como hizo con toda la demás creación, sino que acá cambia y utiliza el lenguaje de soplo. Obviamente que esto es una alegoría. No es que Dios creó el mundo por la palabra como nosotros hablamos, ni que Dios sopló en el hombre el alma como nosotros soplamos. La Torá acá nos quiere decir algo. ¿Cuál es la diferencia entre hablar y soplar? Prestemos atención en nosotros mismos. Cuando una persona habla, puede hablar durante horas sin cansarse. Hay gente que puede hablar durante días sin cansarse. Pero lo normal es que una persona pueda hablar durante horas sin cansarse. Sin embargo, cuando una persona sopla, puede soplar apenas unos minutos y ya está agitado, ya está cansado y le empieza a doler la cabeza. ¿Cuál es la diferencia? Hablar y soplar aparentemente es lo mismo. De las dos formas nosotros estamos sacando un aire de dentro de nosotros, pero hay una gran diferencia. Cuando la persona habla, el aire que saca de dentro de sí es un aire externo, superficial de dentro de sí. Cuando la persona sopla, sopla de lo más profundo de su ser. Es como que se da a sí mismo por medio de ese soplido. Y esto es lo que está diciendo acá el Alter Rebbe. Sigo leyendo el segundo renglón. Tú la has soplado en mí, en la tefilá, en el rezo matutino. Nosotros le agradecemos a Dios por haber metido dentro de nosotros, soplado dentro de nosotros, este alma de vida. Y continúa y dice así, está escrito en el Zohar, en el libro madre de la Cábala, aquel que sopla de dentro de sí. La persona que sopla, cuando sopla de lo más profundo de su ser. Y esto es como alegóricamente dijimos recién, cuando Dios creó el mundo entero, habló. ¿Qué es lo que quiere decir por medio de que habló? Dios creó el mundo y no se dio a sí mismo en la creación. Utilizó algo superficial de dentro de sí, un poder superficial en él. Es como si la persona podría crear por medio de la palabra, no sería un gran esfuerzo. Paréntesis chiquitito, ya que estamos, dicho sea de paso, existe una frase que los magos suelen decir o solían decir, abracadabra, abracadabra, y ahí se creaba algo o aparecía algo, ¿sí? Abracadabra viene de la palabra aramea abra kedibra, crear por medio de la palabra. Abra viene de la palabra libro, que significa crear. Cadabra significa kedibur, por intermedio del dibur de la palabra. O sea, lo que de alguna forma el mago quería decir es que yo estoy creando por medio de la palabra. ¿De dónde viene este concepto abracadabra? Del Bereshit, de la creación, del Génesis. Cuando Dios creó, fue un abracadabra verdadero. Dios creó el mundo por intermedio de la palabra. Pero ¿cuál es el punto en lo que refiere a Caltani en el capítulo 2? Cuando Dios crea el mundo por intermedio de la palabra, Él no se da a sí mismo. Sin embargo, cuando crea al primer hombre y a su mujer, Adán y Eva, Adán y Javá, Dios crea al hombre, pero se da a sí mismo al introducirle el alma. Esto también es un detalle interesante. Cuando Dios crea, por ejemplo, a todos los animales, dice que Dios los creó cuerpo y alma.
Apenas Dios creó una vaca, la vaca surgió con vida. Cuando Dios crea un perro, el perro surge con vida, ya tiene cuerpo y alma inmediatamente. Sin embargo, la Torá dice que cuando Dios crea al hombre, separa, lo hace en 2 pasos. Primero crea el cuerpo del hombre y lo crea de la tierra, y después sopla dentro del hombre un espíritu de vida. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que el hombre, por un lado, es el más bajo en la creación. Y por otro lado, es el más elevado en la creación. El hombre tiene una faceta muy baja, que es su cuerpo, que está creado de la tierra. Lo que no es así con los demás seres animales, por ejemplo, que también pueden venir a la tierra, pero ya venían con alma. El cuerpo ya venía con alma. De esta forma, el cuerpo es más elevado. Sin embargo, la persona tiene un alma que es lo más elevado de toda la creación, que es una parte de Dios. Por eso nos dicen nuestros sabios que el hombre, con su comportamiento, puede transformarse en el más bajo de la creación o, lo contrario, transformarse en el más elevado de la creación. Sigo leyendo. Está escrito en el Zohar: aquel que sopla, sopla de dentro de sí. Cuando una persona sopla, sopla dentro de sí. Es decir, sigo, desde su interior y su ser más profundo. Cuando una persona sopla, saca de dentro, se da a sí mismo por intermedio de ese soplo. Porque su más íntima y profunda vitalidad, lo que el hombre expele cuando sopla con fuerza. Lo que explicamos recién. Continuamos en el texto, segundo párrafo. Así también, hablando alegóricamente, en forma alegórica, acabo de hablar de otro punto. Hasta acá nosotros dijimos de que el alma del Yehudí viene de un soplo divino, viene un soplo de Dios. Ahora lo va a comparar con el pensamiento y dice así: así también, hablando alegóricamente, las almas de Am Israel se han elevado en el pensamiento divino. ¿Qué significa se han elevado en el pensamiento divino? Cuando nosotros decimos que el alma viene del pensamiento de Dios, viene del pensamiento divino, también tenemos que compararlo con lo que es la palabra de la persona. ¿En qué se diferencia cuando nosotros pensamos algo y nosotros hablamos algo? Cuando nosotros hablamos algo, normalmente es para el otro. Una persona habla para comunicar lo que uno tiene dentro de sí a otra persona que está con uno. O sea, es para exteriorizar lo que tenemos dentro de nosotros. Nadie habla para sí mismo. Una persona que habla a sí mismo es una persona que está loca, ¿sí? Sin embargo, el pensamiento es algo que tiene que ver con uno mismo. Uno piensa para uno mismo. ¿Cuál es la diferencia de decir que el alma de la persona viene del pensamiento divino y no de la palabra divina? Otra vez lo mismo. Cuando Dios le pone el alma a la persona, no le pone el alma por medio de la palabra, algo externo de la persona. Aún podemos llegar a decir que el ejemplo del pensamiento es más elevado que el soplo, porque en el soplo todavía estamos hablando de algo dentro de la persona, pero todavía externo en la persona, separado de la persona. El pensamiento de la persona es algo muy interno en la persona. Como vamos a explicar, si Dios quiere, cuando explicamos las distintas vestimentas del alma en el capítulo 4, vamos a explicar ahí que el alma tiene diferentes vestimentas. Lo que la persona hace, la persona se inviste en lo que hace, se expresa por lo que hace, lo que la persona habla y lo que la persona piensa. Uno no es ni lo que hace, ni lo que dice, ni lo que piensa. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar algo y mañana puedo pensar diferente. Sin embargo, ¿qué es lo más cercano a nuestra propia esencia? ¿Lo que hacemos, lo que decimos o lo que pensamos? Sin duda lo que pensamos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos podemos hacerlo y dejar de hacerlo. Lo que decimos podemos decir y dejar de decir. Sin embargo, lo que pensamos no podemos dejar de pensar. Podemos cambiar de pensamiento, pero el pensamiento es imposible dejar de pensar. ¿Por qué? Porque se dice que el pensamiento es una ropa interna, interior en la persona, muy pegada al alma de la persona.
Por eso cuando decimos que el alma de la persona viene del pensamiento divino, ¿qué es lo que queremos decir? Que el alma de la persona realmente viene de lo más profundo de Dios. Y sigo leyendo, como está escrito, Israel es mi hijo primogénito. Y acá va a traer otro ejemplo, el ejemplo del hijo. ¿Qué es el hijo? El hijo, de alguna forma, como vamos a explicar ahora, viene del pensamiento del padre. Todo hijo se origina en el pensamiento del padre. Después eso físicamente se transforma en la unión y en la concepción, y de ahí viene lo que es la vida del ser humano. Sin embargo, ¿dónde se originó todo? Todo empieza en el pensamiento. Otra vez, cuando decimos que el alma de la persona viene del pensamiento de Dios, o es un hijo de Dios de alguna forma, estamos diciendo que viene de lo más profundo de Dios. Leo nuevamente. Israel es mi hijo primogénito, y vosotros sois hijos para Dios vuestro Señor. Y sigo leyendo. Esto, que el yehudí sea llamado hijo de Dios, significa que tal como un hijo, tal como el hijo se deriva del cerebro de su padre, como explicamos recién, así también, usando una metáfora del plano humano, el alma de cada yehudí es derivada del pensamiento y la sabiduría de Dios. Acá vamos a preguntar algo muy sencillo. Nosotros decimos que el alma de la persona, el alma del yehudí, viene del pensamiento divino. ¿Qué dijimos al principio? Que el alma de la persona es una parte de Dios. Entonces, acá hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Muy sencillo. Si nosotros decimos que el alma de la persona viene del pensamiento divino y dijimos recién que la persona no es su pensamiento, entonces estamos diciendo que la persona no viene de Dios mismo, viene de su pensamiento. A ver, nuestro pensamiento es algo muy cercano a nosotros, pero no es nuestra esencia. Lo que nosotros pensamos habla muchísimo de lo que somos, sin embargo, no es nuestra esencia. La persona, como dijimos antes, puede pensar hoy de una forma y mañana puede pensar lo contrario. La persona y su pensamiento es algo muy cercano, sin embargo, el pensamiento de la persona no es la persona. La persona es su alma. Entonces podríamos decir lo mismo con Dios. Si el alma de la persona viene del pensamiento de Dios, no viene de Dios, viene del pensamiento. Entonces el Alter Rebbe, en el Tania, para tirar abajo este pensamiento, valga la redundancia, para que no se nos ocurra esto de que la persona viene del pensamiento de Dios y no de Dios mismo, viene y nos aclara y nos dice: el alma del yehudí es derivada del pensamiento y la sabiduría de Dios, o sea, Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es sabio, pero no con una sabiduría que nos es conocida a los seres creados. Porque Él y su sabiduría son uno, como escribe Maimónides. ¿Qué es lo que dice Maimónides? Y ahí en la nota, que no la voy a leer, pero la explico muy por afuera, Maimónides dijo algo muy fuerte en su libro. En el Mishneh Torah, Maimónides dice que Dios y su pensamiento son uno. ¿Qué es esto? Fijémonos en nosotros, fijémonos en cómo somos nosotros. Nosotros tenemos tres partes en lo que refiere a nuestro pensamiento. Estamos nosotros, la persona, está nuestra capacidad de pensar y está el concepto a ser entendido, el ser humano, su capacidad de pensar y analizar, y el concepto a entender. Sin embargo, en Dios, esto es una misma cosa. Estas tres cosas son una misma cosa. Dios, su ser, su capacidad de entender, y lo que Él tiene que entender es una misma cosa. No es algo separado, no es que Dios es algo y Dios tiene una capacidad de pensar y Dios tiene que entender cosas que están fuera de Él. No, en absoluto. Todo está dentro de Dios y Dios y su pensamiento son uno. Por ende, cuando decimos que el alma de la persona proviene del pensamiento divino, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es lo mismo que Dios. Viene de Dios mismo. Decir que el alma del yehudí, el alma de la persona, viene del pensamiento divino, es decir, exactamente que viene de Dios mismo. Acá en la nota hay un análisis
de que realmente hay quienes lo criticaron al Rambam de alguna forma, cuando el Rambam está diciendo que Dios y su pensamiento son uno, de alguna forma Dios, el Rambam, Maimónides, lo está limitando a Dios. Esto fue el mismo Maharal de Praga. Bueno, el Alter Rebbe acá entra en un detalle analítico que no lo vamos a leer ahora. Y sigo después de la nota, dice así: Él es el conocimiento y al mismo tiempo el conocedor. Dios es el conocimiento, o sea, la capacidad del entendimiento, y al mismo tiempo es el ser que entiende, es el conocedor. Y concluye el Alter Rebbe, y comprender esto claramente, entender cómo Dios es su ser, su capacidad y el concepto de entender. Este concepto no está dentro de la capacidad de ningún hombre. Ningún ser humano puede entender cabalmente qué significa esto. ¿Por qué? Porque nosotros, al no ser Dios, no podemos entender cómo Dios piensa y cómo Dios realmente Él con su pensamiento son uno. Por eso, muchas veces cuando nosotros como seres humanos cuestionamos los caminos de Dios en este mundo, realmente tenemos que entender que nuestro cuestionamiento viene de una perspectiva humana. Desde una perspectiva divina es otra lógica totalmente diferente, porque Dios no piensa con el mismo código que nosotros pensamos. Nosotros vemos el mundo desde la perspectiva de los anteojos humanos. Sin embargo, Dios ve el mundo desde la perspectiva divina. Igual esto no quita que nosotros podemos cuestionar. Está bien que nosotros cuestionemos, pero al mismo tiempo tenemos que entender que no está en nuestra capacidad de entender el camino de Dios, ya que Dios no se comporta con el mundo como un ser humano. Y concluimos, como está escrito, así dice el profeta: ¿puedes acaso encontrar y comprender a Dios por medio de la investigación? Dice el profeta. ¿Acaso el hombre, si realmente se va a esforzar por comprender a Dios, lo va a terminar entendiendo? No, de ninguna manera. Y también está escrito: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En resumen, ¿qué aprendimos hoy? El alma de la persona, el alma de Yehudí, la identidad judía tiene que ver con su segunda alma, que es una parte de Dios en lo alto. Y esto, en forma alegórica, viene, como nos cuenta en la Torá sobre la creación del primer hombre, por medio que Dios sopla en la persona, y también viene, alegóricamente, el pensamiento divino, o como un hijo con su padre. Y concluimos recién diciendo que de la misma forma que en el hombre su pensamiento es algo separado a uno, en Dios no es así. En Dios, Él y su pensamiento son totalmente una sola cosa. Por eso el decir que venimos del pensamiento divino es decir que venimos de Dios. En conclusión, en el final del capítulo 1 hablamos sobre el alma animal. Y ahora estamos empezando recién a entender que tenemos una segunda identidad, un alma divina. Y es por esto que normalmente la persona vive en una contradicción constante. La persona constantemente vive un dilema, vive una doble voz dentro de sí. Vive la voz que le habla su parte animal, su parte instintiva, su parte egoísta, como hablamos en el capítulo 1, pero también la persona tiene la capacidad de escuchar a su alma divina, su alma altruista. Y es ahí donde está el libre albedrío nuestro, es ahí donde está el libre albedrío de la persona, saber a cuál de las dos voces, o mejor dicho, cuál de las dos almas debemos escuchar. Así que con esto ya tenemos más que suficiente para trabajar durante toda la semana. Que tengamos una excelente semana y si Dios quiere nos volvemos a reencontrar el próximo lunes. Shavua Tov.